declaraciones del nuncio apostólico, Monseñor Luis Mariano Montemayor, al diario El Espectador, muestra la interferencia constante que ha tenido la Santa Sede, no solo para el Acuerdo de La Habana, sino ahora para el acuerdo con el ELN. ¿No será que se está escondiendo en función de un derecho humanitario una injerencia constante en el gobierno colombiano en materias políticas? Aquí entra la pregunta: ¿desde dónde se gobierna Colombia? ¿Desde el Palacio de Nariño o desde el Vaticano? Veamos esta entrevista, que nos parece muy importante para entender muchas cosas que están sucediendo. Un saludo cordial a todos nuestros amigos, nuevamente aquí analizando la problemática nacional a la luz del pensamiento católico. Yo lo invito a que usted se suscriba a este canal, porque va a ser muy importante para usted tener una visión objetiva de todo lo que está sucediendo y poder salir de esta gran encrucijada a la que la agresión comunista está metiendo a Colombia. Clique también la campanita de manera tal a estar pendiente sobre toda esta temática. Les hablaba a ustedes de una entrevista que concedió Monseñor Luis Mariano Montemayor, que es el nuncio apostólico aquí en Colombia, es decir, quien representa la autoridad del Santo Padre del Vaticano. Le concedió al espectador, a través del señor Fidel Cano Correa, una entrevista muy reveladora que muestra la presión constante, la injerencia constante en nombre de una mediación diplomática o humanitaria, pero que se ve que son las líneas centrales, el eje transversal que ha tenido toda la política del gobierno Santos y del gobierno Duque, ahora a través de el doctor Uribe, que se está proyectando como el gran mediador hoy por hoy. Dice así la noticia, la voy a leer poco a poco y la vamos comentando. El único protagonista que faltaba por hablar sobre estos 17 meses de contactos de aproximación y exploración con la guerrilla del ELN, hechos públicos por parte del Alto Comisionado para la Paz, era el nuncio apostólico en Colombia, Monseñor Luis Mariano Sotomayor. En ese diálogo con El Espectador revela los alcances de esa misión, lo que significa el cambio de actitud del gobierno nacional. Es decir, el gobierno nacional cambia sus propias políticas a sugerencia de las políticas y de los proyectos que vienen de la Nunciatura Apostólica. Por ejemplo, que el ELN ve con buenos ojos la intervención del expresidente Uribe. Aquí entra una cuestión realmente muy misteriosa. Ese líder de la derecha, que fue el opositor del acuerdo de La Habana con las FARC, pero que al final aprobó y apoyó los acuerdos de La Habana, ¿no? Él habla entonces a propósito del nuevo gestor Juan Carlos Cuéllar, con quien habló hace poco y que él mismo reconoció que habló. Este Juan Carlos Cuéllar es un guerrillero del ELN. Dice así: Monseñor, ¿me puede decir en qué estamos hoy con el ELN? Estamos en diálogo abierto con el ELN, con la delegación en La Habana y con los órganos del ELN presentes en Colombia. ¿Por qué? Por razones de derecho humanitario. No necesariamente. Aquí hay una política de diálogo a través del miedo, simpatía, y simple y sencillamente hablan de los grandes crímenes y de las muertes y de los secuestros y de la necesidad que hay de dialogar para parar esa encrucijada. Dice: nuestros párrocos conocen por nombre y apellido las personas que sufren las consecuencias del conflicto, que son particularmente agudas en algunas zonas. Pasa a decir Chocó, Catatumbo, otras así. Como pastores no podemos evitar la responsabilidad de poner de presente al ELN unas consecuencias claras de sus acciones con respecto a la población y al derecho humanitario. Es decir, binomio miedo para ser simpáticos
a una propuesta de paz, ya desde hace tantos años nos hemos acostumbrado. Paz y diálogo son palabras talismánicas con las que se está comunizando el país, y el país ha ido claudicando terriblemente en una versión cada vez más hegeliana, claudicando en principios no negociables, de manera tal a que hoy en día el ordenamiento jurídico y el pacta sunt servanda falso del Acuerdo de La Habana, es decir, que lo que se pactó se debe cumplir, no se está atando al comunismo. Dice, continúa la noticia, porque si es un grupo como lo es, que se considera insurgente, que lidera una rebelión armada contra el Estado, no es simplemente un grupo criminal, está obligado por el derecho de guerra. Entonces aquí el nuncio le otorga toda una serie de derechos de guerra a grupos subversivos, que nosotros no estamos en guerra. Aquí es una subversión y un saboteo a la legítima autoridad que ha venido durante 50 años. Solamente fue el gobierno Santos que le quiso quitar esa característica de subversión para otorgarle el estatus de un estado de guerra. Aquí no hay guerra. Aquí lo que hay es una verdadera subversión bajo la complicidad de la cúpula política y aquí claramente de la cúpula religiosa, ¿no? Continúo. El Santo Padre quiere mantener esa comunicación. Es decir, aquí hay una voluntad del Santo Padre que es manifestada por el nuncio. Y dice, esto es para nosotros lo más valioso de esta gestión de buenos oficios en que nos vimos metidos por petición del presidente de la República. Entonces, aquí entra una injerencia, una intromisión de la nunciatura en los asuntos internos y políticos, a pesar de que nosotros en el 2 de octubre del 2016 votamos por la no refrendación del Acuerdo de La Habana. A pesar de eso, a pesar de que se acabó con eso el Estado de Derecho, la jerarquía eclesiástica, el Santo Padre, a través de la nunciatura, presiona por esos diálogos que, repito, esos diálogos no es otra cosa sino una capitulación hacia el comunismo. Si fuera para simplemente cesar las hostilidades, muy bueno, y exigirle ciertas condiciones a ellos y respetarles otras prerrogativas, perfecto, pero aquí entra es una negociación en puntos no negociables de nuestros principios fundacionales. Continuemos la entrevista del nuncio con el espectador. Yo he saltado partes que pueden tener cierta importancia mediana, pero usted puede verlo en su totalidad. Dejaré el vínculo aquí abajo por si está interesado. Voy a ir a otra pregunta. Bueno, ¿es que se nota un cambio de posición en el gobierno frente al ELN o no? En 17 meses vienen haciendo esta negociación hace 17 meses, que es mucho tiempo. Hay cambios de humor, de perspectiva, de influencia. Nos cambió el escenario. Pedí el nombramiento oficial para el padre Echeverri. Es decir, el padre Echeverri es el protegido de la nunciatura y del Vaticano. Y es una persona a favor de los lineamientos generales de lo que exige las FARC y ahora el ELN. Por ejemplo, para que pudiera contactar una organización que el gobierno considera terrorista. No voy a poner al padre Darío preso por ayudarme. Hay precedentes de algunas jugaditas colombianas. Casi nos ponen preso a un obispo por eso. ¿Qué obispo casi se pone preso? ¿Y por qué lo van a poner preso? Ciertamente porque estuvo haciendo subversión, porque estuvo fuera de la ley. Y entonces aquí entra una cosa muy interesante, será Monseñor Monsalve de Cali. Entonces aquí entra una jugada muy importante, es el clero y la jerarquía eclesiástica haciendo eco a esa política de la nunciatura a favor de la guerrilla. Inicialmente lo vieron mal, temieron que estuviéramos como subordinados al alto comisionado. Aclaramos, lo entendieron. También el nuncio exigió, bueno, ¿creen en mí o no creen? Y ahí el Estado, el gobierno Duque dice, no, bueno, sí creemos, y le da entonces todas las prerrogativas para comenzar las negociaciones con el ELN.
Dice más adelante, y yo diría a la opinión que podemos disentir sobre los instrumentos que nos llevan a la paz, pero no necesariamente eso nos hace enemigos de la paz. Pregunta, pero además el gobierno cree que el ELN tiene un papel preponderante en la violencia que ha acompañado las protestas. Este es el diagnóstico correcto. Aquí entra entonces, ¿quién está por detrás de las protestas? Es un diagnóstico parcial. Si usted piensa que el ELN no tiene que ver, es un iluso. Entonces, la Nunciatura sabe que el ELN es el que está organizando, dirigiendo todo el paro, los bloqueos y la subversión violenta, porque eso no es una protesta legal, eso es una protesta ilegal, violenta, que está quebrando el país de manera enteramente ilegal. Y él reconoce que el ELN está por detrás de todo esto. Si piensa que el ELN lo ha creado, también es un iluso. El ELN tiene una base social importante, está presente en organizaciones sociales múltiples que participan en la protesta y además se considera el brazo armado y protector de esas organizaciones contra, en su lenguaje, una oligarquía violenta que va a venir a matarnos. Dice, pero dice usted, ninguno se mueve un milímetro en los inamovibles. En diplomacia nada es inamovible porque cambian las circunstancias. Entonces él dice que va a hacer ceder a las dos partes. Muy fácil, el ELN va a ceder un poquito, va a devolver 2 o 3 secuestrados. Mientras tanto, el gobierno se va a comprometer con el cambio más radical del ordenamiento jurídico y la aplicación total del Acuerdo de La Habana, que en suma será el comunismo más radical para Colombia. Se dice que solamente el 28% del Acuerdo de La Habana está siendo aplicado y que todavía falta mucha cosa por capitular. Y de hecho hay toda una serie de proyectos que yo quiero hablar más adelante, que son proyectos de reforma rural integral, que es una expropiación, una relativización de la propiedad privada a través de una reforma del Código Civil. Y en fin, las 16 curules nuevas para las FARC, que no son para las víctimas, sino para los victimarios. Es decir, este país se está comunizando por cuenta del Acuerdo de La Habana. Entonces, continúo. Y hablando de Cuba, después de tanta fricción, tuvo un papel protagónico en este acercamiento, fuera del hecho de que la delegación está allá. La pregunta ya tiene la respuesta. Sin Cuba no era posible, sin Noruega tampoco. La Santa Sede no hubiera hecho absolutamente nada sin la uniencia de los garantes. Cuba nos recibió además como reyes. Vea qué relación, qué amistad, qué enamoramiento entre un régimen ateo comunista y la Santa Sede. En su doble condición de secretario de la Comisión de Conciliación Nacional, designado por la Conferencia Episcopal, y como delegado del Nuncio Apostólico, el padre Darío Echeverri fue recibido siempre por el canciller cubano. Yo conozco al padre Darío Echeverri y yo sé los lineamientos de entusiasmo que tiene por toda esa posición de izquierda. Ellos no han renunciado a su papel de garantes a pesar del alto costo que están pagando por cumplirlo y no tienen por qué renunciar. Insisto, pacta sunt servanda, es decir, que se aplique el Acuerdo de La Habana. Y aquí viene una parte que para mí y para todos nosotros, muchos amigos nuestros, también van a quedar perplejos. Y a todas estas, el expresidente Uribe, ¿qué pitos toca en todo este escenario? Ojo que no son declaraciones mías, son declaraciones del Nuncio Apostólico. Él tiene razón cuando dice que no estaba enterado de los contactos, pero es un factor que intervino permanentemente. Estuvo en la mente de todos, empezando por nosotros, pues consideramos al expresidente Uribe la parte de solución. Creemos que es importantísima su intervención. Él se reunió con Juan Carlos Cuéllar hacia el final del 2019, es decir, el doctor Uribe. Y aquí pasó algo raro porque Cuéllar terminó preso, pero el expresidente Uribe estaba interesado en que se tratase con el ELN y la iniciativa del gobierno para que convergieran
todas estas instituciones internacionales atiende algunas inquietudes del expresidente. Aquí hay algo que decir, que en los últimos 20 años, por lo menos, todos los gobiernos colombianos han tratado con el ELN, y el que más cerca estuvo de llegar a un acuerdo para el final de las hostilidades fue el expresidente Uribe, más que Santos. Entonces aquí entra el doctor Uribe a ser un hombre más pacificador que el propio Santos. Esa es una realidad con la que trabajamos, porque incluso hay resultados que se podrían retomar. Una de nuestras preocupaciones fue saber qué pensaba el ELN de una participación de Uribe, y nuestra sorpresa fue que el ELN no lo ve nada mal. Los mejores acuerdos se hacen con los peores enemigos. Estos son los que duran. El expresidente es un animal político que tiene intuición, y la intuición no lo engañó. Yo lo encontré a fines de diciembre en Río Negro porque tenía una pregunta del Santo Padre que solo él podía responder. Entonces aquí entra el papel del doctor Uribe de una manera más protagónica de aquella que nosotros pensábamos que tenía cuando él se oponía al acuerdo de La Habana y que terminó con la no refrendación de ese acuerdo. A pesar de todo, no lo impusieron de manera ilegal. Entonces aquí cada uno saque sus conclusiones y con relación al doctor Uribe. Yo no las voy a tomar, yo me las reservo. ¿Cuál es esa pregunta? Dice, si estaba en contra de contactos para el fin de las hostilidades con el ELN, y no está en contra. Eso se lo comunicamos al ELN. Vamos a adelantar un poquito esto. Dice, pero hay un sector de opinión al que le parece que sí han tomado partido. Algunos sectores de ambos lados tienen esa percepción. Siempre habrá quienes quieran utilizar la autoridad de la Iglesia, de una institución cualquiera, para su propia necesidad política inmediata. Es que aquí no es que nosotros como católicos conservadores querramos usar la autoridad moral para luchar contra los diálogos, es todo lo contrario. Ellos están abusando de la autoridad moral que les confiere el sacerdocio que Dios nuestro Señor les dio para llevarnos al comunismo. Y él dice, la economía colombiana va a resistir, no va a resistir una situación como la actual durante muchos días. Habla del paro. Hay que resolverla, pero lo que está en juego es que la sociedad colombiana acepte que la protesta es normal en una democracia, es decir, están apoyando el paro. No dice una sola palabra de la violencia, de los muertos, de los 700 policías o asesinados u heridos, de todo el daño a la economía del país de una manera ilegal. Simplemente dice, en tesis, claro, la protesta es normal. Yo también protesto. Yo he protestado mucho en el gobierno de Santos, hemos protestado contra el acuerdo de La Habana, y por lo tanto la prerrogativa de libertad de expresión y de protesta en el campo pacífico y en el marco de la ley, por supuesto que es bueno. Pero es que aquí esta protesta no es pacífica. Esta protesta es violenta, de una criminalidad, está dirigida por el narcotráfico, por las FARC, por el ELN y por la peor calaña que tiene Colombia, los peores delincuentes. Se están dando cita en Colombia los delincuentes, los terroristas más famosos se encuentran ahora aquí en Colombia dirigiendo todo eso. Y tenemos entonces una iglesia que está a favor de ese paro. Hágame el favor, ¿me quiere usted explicar eso? Quiero continuar y para ya ir terminando. Les dijo Francisco en su visita a Colombia a los jóvenes, vuelen alto, no se dejen robar la esperanza. Siente que las protestas están alineadas en ese llamado al Papa. Respuesta.
Una de las características de las protestas es la participación masiva de los jóvenes y el tema es la insatisfacción y el descontento de la juventud, que es transversal. No son solamente los pobres, están más descontentos incluso los que alcanzaron a tener una posibilidad, y la frustración de la esperanza es explosiva. Por eso las revoluciones las hace la clase media en todos los lugares. Los bolcheviques no eran campesinos. Ese es un factor que hay que resolver por parte del Comité del Paro. No tienen dominio y control sobre las manifestaciones de protesta. No, es que es un juego. Unos hacen la violencia para apanicar y someter y neutralizar la reacción, mientras otros se dicen que son pacíficos para aprovecharse de diálogos contemporizadores con el gobierno Duque. Todo esto es una farsa, ¿no? Dos preguntitas más. ¿Qué reporte tiene el acompañamiento que han hecho los diálogos entre el gobierno nacional y el Comité del Paro? Creo que todos tenemos que tratar de recuperar la calma. Y dice más adelante, hay cosas para negociar. El expresidente Santos dijo que había soluciones previstas en el acuerdo de paz. Pues desempolven. Así no sea para todo, pero sí para algunas, y así se comienza a encauzar la protesta. Es decir, es el nuncio que está presionando para la implementación del Acuerdo de La Habana. Me acuerdo que el Santo Padre dijo, cuando estaban estancadas las negociaciones en La Habana con las FARC, el Santo Padre dice, yo no iré a Colombia hasta que sea firmado ese acuerdo. Con todo respeto, Santo Padre, yo lo venero como Papa, pero usted está haciendo una injerencia en la política interna. No le corresponde a usted hacer esa presión, y usted la hizo. Y en una nación que tiene 80% de católicos, eso fue muy importante. Es decir, vemos claramente aquí con toda tristeza que Colombia está siendo gobernada no desde el Palacio de Nariño, sino desde el Vaticano. Última pregunta. Hablaba usted del descontento que es en general en todas las instituciones, incluidos nosotros los medios de comunicación, básicamente por una desconexión con la vida diaria de la gente. Todos estamos mirándolo hacia adentro. Acuérdense que El Espectador es un periódico comunista, ¿no? Se dice liberal, pero es comunista. ¿Cuál diría usted que es la mayor desconexión de la Iglesia Católica con la gente? Respuesta, para nosotros el tema del referéndum sí o no fue traumático, es decir, ellos lamentaron el plebiscito en el que ganó el no. Y más adelante dice, ahí, como dicen ustedes, hay que darse una pellizcada, hay que encontrar caminos nuevos de comunicación para interpretar a los jóvenes, pero además hay que encontrar respuestas porque esa juventud ve un horizonte cerrado, desocupación, pobreza. Esas son causas principales de la protesta. Ustedes ven que es un lenguaje transbordante y es una retórica comunista. En las palabras de un nuncio suena a algo no de propósito. Además, señor nuncio, monseñor, yo le niego a usted eso. Usted está diciendo una mentira. Si usted va a las estadísticas de todo el siglo XX, en materia económica y del siglo XXI, a pesar de Santos, la economía, el poder adquisitivo y las capacidades de mejor nivel de vida, de mejor padrón económico de todos los colombianos, ha crecido constantemente, sin parar. Entonces, ¿de dónde viene usted que la pobreza, la desocupación? Hay sí, en este momento de desocupación por culpa de una lockdown horizontal que colocó a todo el mundo en su casa y paró la economía del país, y eso dañó la economía y hubo una grande desocupación. ¿Por qué no ser propositivos y mejor incentivar para que haya nuevos empleos y para que se reactive la economía? No, monseñor
ataca la desocupación y la pobreza como que si estuvieran siendo oprimidos de una manera constante. Monseñor, le invito a que vea esas estadísticas y verá que la situación económica de cada uno, hasta de los más pobres, ha mejorado constantemente durante 121 años donde hay esas estadísticas. Por lo tanto, le pedimos, Monseñor, no es mediación de derecho humanitario, es una injerencia inaceptable en nuestros asuntos internos. Nosotros lo respetamos y respetamos a nuestro clero porque somos católicos, apostólicos romanos, en todo aquello que sea para la salvación de las almas, en las que ustedes como autoridad tienen todas las prerrogativas. Pero en materia temporal, en materia política, le rogamos que no haga eso porque ustedes están dañando y entregando nuestro país por esas nuevas políticas comunistas que vienen del Vaticano. Por favor, a quienes les interese crear en el campo ideológico, legal y pacífico una verdadera resistencia para no entregar nuestra patria al comunismo, seguir siendo católicos, resistir a ese clero comunista y luchar de una manera a que nuestra patria no caiga en ese abismo. Inscríbase usted y haga parte de Articulación Colombia, un libro que yo quiero proponerles para que ustedes adquieran ese libro Transbordo Ideológico Inadvertido. Ese libro es muy importante para entender la acción nefasta y transbordante de la palabra diálogo. Muchas gracias.